de decir al respecto de este tema tan importante. ¿Hay vida después de la muerte? Amén. Hay una eternidad. La muerte no es el final. Cuando una persona muere en el sentido físico, no deja de existir. Se produce una separación entre la parte material, que es el cuerpo, ¿verdad?, y la parte inmaterial, el alma y el espíritu de la persona. Y en la Biblia, la palabra separación significa muerte. Puede ser muerte espiritual, puede ser muerte física. La muerte espiritual es cuando la persona está lejos de Dios, no acepta el Evangelio como verdad, y la Biblia le llama que está muerto en delitos y pecados. Y la muerte física es lo que ya señalé, la separación del alma del cuerpo. Y la muerte eterna, la Biblia dice que es la separación por los siglos de los siglos del ser humano de Dios. Así que la Biblia enseña que la parte inmaterial de la persona, el verdadero yo, la verdadera persona es la parte inmaterial, va a uno de dos lugares posibles. Así que en el mismo instante en que morimos, nuestro espíritu pasa a una existencia consciente en la eternidad. El apóstol San Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero yo quisiera partir, decía Pablo, el apóstol Pablo, para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O sea, Pablo tenía una revelación divina y dice: el más allá, la vida después de la muerte es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque voy a estar con Cristo. Y la muerte es el principio de una existencia eterna. Hay un pasaje en la Escritura que dice: está establecido para los seres humanos que mueran una sola vez y después el juicio. Entonces, todos nosotros vamos a ser evaluados. Al morir, vamos a ser evaluados delante de Dios. Y la Biblia presenta, ¿verdad?, estos juicios en 2 de Corintios 5, en Apocalipsis 20, etc. Las Escrituras pues enseñan que cuando una persona muere, el cuerpo es sepultado o queda dormido donde fallece. Hay personas que fallecen en una montaña, en el mar, en el océano, pero el verdadero yo, el alma y el espíritu, son trasladados a la presencia de Dios, al cielo o al Hades. El Hades es, así se le llama en la Biblia, en el Nuevo Testamento, al lugar de los muertos. En el Antiguo Testamento, que se escribió en hebreo, se le llama Seol. Y entonces la Biblia dice, y por eso es importante que nosotros en este tiempo tomemos una decisión, ¿verdad?, por Cristo o sin Él. La única fuente para nosotros, los creyentes en Jesucristo, de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, es que solamente podemos confiar en lo que dice la Sagrada Escritura. Y el Señor Jesucristo es el único que reúne los requisitos necesarios para decirnos lo que hay después de la muerte,
porque Él murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitó y se manifestó a centenares de personas. San Pablo en el capítulo 15 de 1 Corintios dice que a más de 500 en cierta oportunidad. Entonces el Señor Jesucristo le dice al apóstol Juan en ese libro tan extraordinario, Apocalipsis, el Señor le dice: yo soy el primero y el último. Esto habla de eternidad. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Yo soy el primero y el último, y el que estuve muerto, pero aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la vida y de la muerte y del Hades. Entonces, por esa razón él está diciendo: si vienen a mí, hay vida eterna. Si no, hay una condenación. Hay un pasaje en la Biblia, son palabras de Jesucristo, que hablan acerca de un mendigo de nombre Lázaro y de un hombre rico que lo despreciaba, que Lázaro en su pobreza iba a comerse las migajas de los alimentos de aquel hombre. Pero cuando muere, dice la Biblia, que Lázaro, el mendigo, fue llevado por los ángeles al cielo, al seno de Abraham, y el rico fue sepultado y llegó al Hades, el lugar de los muertos que mueren sin Dios. Y dice la Biblia que estaba en tormentos. Entonces, el infierno se gana. Dios dice la Biblia, no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan vengan a Él. Venid, clamó el Señor a través del profeta Ezequiel. ¿Por qué quieren perecer? Vengan a mí, van a tener vida y vida en abundancia, dice Jehová o Yahvé de los ejércitos en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento San Pedro está diciendo, nuevamente repite esa verdad: Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero esto de arrepentirse es duro para el ego humano, ¿verdad? Y rechazan esa puerta de salvación, ¿verdad? Entonces, quiero comentar que en el cielo hay actividades, porque dice, hay vida después de la muerte. A lo mejor es una nube con algunos creyentes tocando arpas. No, la Biblia abre la puerta y dice que vamos a alabar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Vamos a supervisar los seres humanos en ese nuevo cielo y nueva tierra, porque la Biblia habla de que el Señor va a renovar totalmente el universo, totalmente la tierra. Y entonces en ese nuevo sistema, en ese nuevo universo, los creyentes en Jesucristo van a reinar con Él y vamos a vivir en comunión unos con otros y vamos a estudiar ese nuevo universo. Vamos a estudiar ese ser eterno, infinito, poderoso, lleno de amor, que es el Dios de las Escrituras. Vamos a estudiar su majestad, su personalidad, sus caminos, sus propósitos y cuántas cosas más estaremos ahí. O sea, va a haber en aquel estado en que nos vamos a estar, va a haber constante desarrollo, va a haber crecimiento, va a haber servicio, va a haber aprendizaje, va a haber exploración. O sea, no vamos a ser espíritus etéreos, incorpóreos, sino que la Biblia dice que los creyentes y los incrédulos van a resucitar y van a recibir un nuevo cuerpo.
El cuerpo del creyente en Jesucristo, en Primera de Corintios y en Tesalonicenses, Primera los Tesalonicenses 4, dice que el cuerpo resucitado no va a estar sujeto a enfermedad, a decadencia o vejez, ni a la muerte. Va a ser imperecedero, va a ser un cuerpo celestial, adaptado al nuevo ambiente que Dios va a crear. Y cada cuerpo va a ser único y distinto a todos los demás. No vamos a ser iguales. Así a veces pintan a los ángeles o los dibujan como seres igualitos, no rubios, ojos azules o rosados, pero vamos a ser diferentes porque va a haber continuidad de este cuerpo, pero en un cuerpo glorioso, poderoso, que nunca se va a cansar, nunca se va a gastar, que va a ser espiritual. Esto quiere decir que no va a estar sujeto a las leyes de la gravedad o del espacio. Y también la Biblia habla, estaba leyendo anoche precisamente, al estar pensando estar aquí, leí Apocalipsis 21 y ahí se nos abre una ventana, una revelación, una ciudad maravillosa, la Nueva Jerusalén, que va a descender con los mejores materiales del universo. Va a haber un árbol de vida, va a haber un río esplendente, va a haber una calle que nos habla de viajes, que nos habla de caminar, de movimiento, de actividad. Y pues está interesante, ¿verdad? Porque a veces dice, apenas vemos cosas. No, la Biblia revela, si queremos llegar a eso, a conocer bien si hay vida después de la muerte, y nos dice, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? Y algunos me han preguntado que si cómo va a ser el cuerpo. Bueno, yo quisiera tener el cuerpo de hace 40 años, ¿no? Cuando estaba jovenzón. Pero dice la Biblia que nuestro cuerpo va a ser transformado para que sea semejante al de la gloria de Jesucristo. O sea, el Señor ya tiene un modelo para darnos ese cuerpo glorioso. Y en Efesios 4:13 dice que todos vamos a llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí se refiere a nuestra vida espiritual, a nuestra vida de consagración, de santidad, pero también se refiere a ese cuerpo que vamos a recibir. Y Filipenses 3:20 y 21 pues dice lo otro, ¿no? Que Dios va a transformar el cuerpo de esta humillación. O sea, yo soy muy diferente de hace 15 años, de hace 20 años, ¿verdad? Porque vamos en decadencia, vamos envejeciendo, pero Dios va a transformar este cuerpo de humillación para los creyentes en Jesucristo, para que sea semejante a la gloria del cuerpo glorificado del Señor. Disculpe la redundancia de mí, ¿no? Gloria al Señor. Entonces, nosotros, los creyentes en Jesucristo, los miembros de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, creemos que hay vida después de la muerte y tenemos mucho que aprender. Y estoy tan motivado que quiero seguir entrando en esto para allá la congregación, porque soy pastor de una iglesia, enfatizar algunas cosas que en estos días he encontrado en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, aunque uno la lea, nos habla de manera diferente, porque es espíritu y es vida, testimonio de la misma escritura. Entonces, como dijo el doctor Mellado, pues hay que venir a Cristo en este tiempo, porque está establecido para nosotros que muramos una sola vez y después vamos a rendir cuentas. O sea, no crean que nuestros actos, nuestros hechos van a quedar así, pero si venimos a Cristo, Él cubre todo aquello, todo lo malo, todo lo débil, Él lo cubre con su sangre preciosa. Pero si alguien muere en sus pecados,
va a quedar desprotegido. Y por eso es el llamamiento de la Biblia, el llamamiento de Jesucristo: venid a mí. Dios los bendiga.